¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión más de su programa de estética, ¿verdad? No solamente nos queremos quedar con el programa de Filosofando, sino que también queremos compartir pues prácticamente eh, pues todos estos elementos, ¿verdad? De las ramas de la filosofía. Y es bueno, de esa manera como presentamos nuestro primer programa referente a la estética, el cual lo vamos a estar transmitiendo todos los miércoles, ¿verdad? A partir de las 7 de la tarde aproximadamente. Todos los miércoles allí vamos a estar, ¿verdad? Con ustedes acompañándolos y vamos a retomar, bueno, pues prácticamente otros elementos, otros proyectos que allí también se quedaron frenados, ¿verdad? Los vamos a ir retomando, bueno, pues prácticamente poco a poco, ¿verdad? Allí para que lo tengan en cuenta, lo tengan en consideración y bueno, pues los invitamos a que se suscriban a nuestra página de YouTube que lleva el nombre de Filosofía y Educación Alimento para el Intelecto y también que nos sigan en nuestra página de Facebook que lleva también el mismo nombre de Filosofía y Educación Alimento para el Intelecto. Y bueno, pues vamos a tratar de desmenuzar todo este badaje de lo que es la estética. Ordinariamente cuando escuchamos este término de estética se nos viene a la mente las peluquerías, por decirlo de algún modo, donde pues bueno, nos vamos a poner a cortar el cabello, las mujeres se van a pintar el cabello, ¿verdad? A arreglarse, a pintarse, a maquillarse, etcétera. Y donde desde mi punto de vista, bueno, pues este término ha sido rebajado, ¿verdad? Al reducirlo a este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, la estética tiene que ver con la belleza, pero dentro de la filosofía, pues esta estética tiene que ver con el juicio de qué es la belleza, qué es lo que hace que la obra de arte sea bella, por qué la juzga como bella, qué experiencia estética se tiene que tener para juzgar esta obra de arte como una obra bella, ¿verdad? Que impacta, ¿sí? A lo largo del desarrollo de todos estos programas, bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir viendo todo este badaje que maneja lo que viene siendo pues prácticamente la estética, ¿verdad? Allí para que lo tomemos en cuenta y bueno, pues que lo compartan también en sus redes sociales, ¿verdad? Poco a poco pues vamos a ir desarrollando, como ya les había comentado, pues otros programas, ¿verdad? Como epistemología, vamos a retomar el proyecto de ética, el proyecto de sociología y bueno, pues muchos más, ¿verdad? Que por allí traemos ya en puerta. Y bueno, pues vamos a iniciar con este primer programita que lo hemos titulado ¿Qué es la estética? Y bueno, pues con este término se designa a la ciencia filosófica del arte y de lo bello, ¿verdad? Aquí prácticamente el concepto de estética va a guiarse y va a estar unido con este concepto del arte, sí, porque gracias a el arte, bueno, pues nosotros comprendemos lo que es, pues nada más y nada menos que la belleza, ¿verdad? Entonces, el nombre de estética fue introducido por Baumgarten, ¿verdad? Hacia el año 1750 en su libro Estética, ¿verdad? El cual sostenía la tesis que el objeto del arte son representaciones confusas pero claras, o sea, sensibles pero perfectas, en tanto que el objeto del conocimiento racional son las representaciones distintas, es decir, los conceptos. Es algo difícil, es algo complicado, ¿verdad? En este sentido, tratar de definir qué es la estética, vamos a ir desarrollando a lo largo de todos estos programas y este es uno de los grandes conflictos a los cuales los filósofos a lo largo de la historia del pensamiento filosófico se han encontrado, ¿sí? El problema de definir qué es la belleza, hasta dónde podemos catalogar algo bello, hasta dónde no, y bueno, sobre todo un juicio estricto de belleza, ¿verdad? No podemos decir es bonito, está padre, está chido, me gusta, no. Aunque la estética o la belleza, bueno, pues tiene que ver con esta primera cualidad que es del gusto, pero si el juicio es
es bonito, está padre, está chido, me gusta, pues prácticamente no estamos en esta categorización, ¿verdad? De lo que viene siendo la belleza. Por eso la estética en este sentido pues ha sido confusa. ¿Por qué? Porque la belleza, algunos filósofos la van a ver como algo subjetiva, ¿verdad? No a todos nos llama la atención la misma obra de arte, la misma poesía, la misma canción, no a todos nos da esa interpretación, o nosotros interpretamos, mejor dicho, lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el arte, ¿verdad? La belleza, este juicio de valor de la belleza, tiene que ver también con nuestros estados de ánimo, con nuestros aspectos psicológicos, con nuestros aspectos epistemológicos, ¿verdad? Que poco a poco, bueno, pues a lo largo de estos programas, pues vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Entonces, otro aspecto importante a señalar, que el arte se percibe por medio de los sentidos, por lo tanto nuestros 5 sentidos aquí van a jugar un papel bastante importante, ¿sí? Esto nos hace ver lo confuso que es el arte por esta subjetividad que a lo mejor podemos ver en cada una de las obras. Por eso dice Paul Gardner, es confuso, pero es claro. ¿Por qué es claro? Porque eso a mí me llama la atención y lo juzgo como bello, ¿verdad? Entonces, en este sentido, bueno, pues el nombre significa precisamente doctrina del conocimiento sensible, es decir, del conocimiento, pues nada más y nada menos que de los sentidos. Por su parte, Kant, ¿verdad? Pues habla en su crítica del juicio sobre un juicio estético del arte y de lo bello, que denomina estética trascendental a la doctrina de las formas a priori del conocimiento sensible. ¿Cuáles van a ser estas formas a priori? Antes de la experiencia, ¿verdad? Mucho de nuestro impacto de belleza se da ocasionalmente antes de entrar en contacto con la obra de arte, antes de tener una experiencia, ¿sí? Pongo un ejemplo sencillo. Vemos un plato, ¿verdad? No le vemos con buena cara y pensamos que pues está mal de sabor o tiene algún sabor pues desagradable, inclusive lo percibimos por medio de nuestro olfato. Entonces todavía ni siquiera probamos para saber si efectivamente sabe mal o está rico, ¿verdad? Y que nos causa ese placer de degustar los sabores. Ante este conocimiento sensible, ¿verdad? Muchas veces nos dejamos llevar por estas primeras impresiones de estas formas a priori. Antes de entrar en la experiencia o en contacto con la persona, nosotros, o con la persona, con el objeto o con la cosa, ¿verdad? Nosotros ya estamos haciendo un juicio, ¿sí? Entonces, sí, la estética tiene que ver mucho con todo este conocimiento sensible. ¿Por qué? Porque los sentidos son los que van a despertar precisamente, bueno, pues todo esta parte mística, ¿verdad? Del impacto de la belleza en la persona o en el ser de la persona. Bueno, pues hoy el nombre designa cualquier análisis de investigación, especulación que tenga por objeto el arte y lo bello, prescindiendo de toda doctrina o dirección específica. Se ha dicho el arte y lo bello porque las investigaciones dirigidas a uno y a otro de estos dos objetos coinciden, o por lo menos están estrechamente entrelazados en la filosofía moderna y contemporánea. No podemos entender la belleza si no entendemos qué es el concepto de arte. No por nada tenemos estos aspectos de las bellas artes, ¿sí? ¿Por qué son bellas artes? Bueno, porque esas artes, esas obras artísticas, bueno, pues impactan, impresionan a los sentidos de multitudes de personas, ¿verdad? Entonces, al ver la magnificencia de la belleza, que para los griegos va a ser símbolo y sinónimo de perfección, bueno, pues entonces el arte ha servido para expresar la perfección visual, auditiva del lenguaje que la persona, en este caso el autor, ¿sí?, tiene dentro de su ser. Nosotros también formamos esa parte estética, ¿verdad? Aunque no somos, o quizá los que nos estén viendo o escuchando, quizá no son filósofos, ¿verdad?
pero todos de alguna manera guardamos este aspecto estético, ¿verdad? Cuando declamamos, cuando nuestro lenguaje de alguna manera no nos alcanza para expresar eso que nosotros queremos, eso que nosotros deseamos, bueno, entonces usamos este lenguaje poético, este lenguaje figurado, ¿verdad? Para exalzar la belleza que nosotros vemos en la persona, en el objeto o lo que estamos experimentando pues prácticamente en ese momento. Y bueno, queridos amigos, no se despegue, los invitamos a que compartan en sus redes sociales este programa de estética que va a estar muy interesante, ¿verdad? Les pedimos que lo compartan ahí en sus redes sociales, que nos sigan en nuestra página de Facebook que lleva el nombre de Filosofía y Educación Alimento para el Intelecto, y también que nos sigan en nuestro canal de YouTube que también lleva el mismo nombre, donde ustedes pueden ver otros materiales que en Facebook pues prácticamente no tenemos. No se despegue de sus pantallas, enseguida regresamos, vamos a una breve pausa. Filosofía y educación, alimento para el intelecto, impulsando la reflexión. Filosofía y educación, alimento para el intelecto, descubriendo tu ser y tu esencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso a su programa de estética. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, muchísimas gracias por apoyarnos, por esas estrellitas que nos han mandado, ¿verdad? A nosotros nos motiva, bueno, pues prácticamente para seguir realizando pues nada más y nada menos que pues más contenido, ¿verdad? Para todos ustedes. Y bueno, pues vamos a seguir con este aspecto, ¿verdad? Donde, bueno, pues en la filosofía antigua, pues no ocurría así, pues consideraba las nociones de arte y de lo bello como diferentes, recíprocamente independientes. Un aspecto era el arte y otro aspecto era la belleza. Sin embargo, aunque los griegos los consideraban como algo separado, en el mundo moderno, en la filosofía moderna y contemporánea, bueno, pues van a estar entrelazados. Por ello, la doctrina del arte fue llamada por los antiguos por el nombre de su objeto mismo, poética, o sea, arte creadora y creadora de imágenes, ¿sí? Esta poética no solamente va a ser del lenguaje, sino que va a ser pues esta representación creadora,
¿verdad? De esos pensamientos, de esos sentimientos, de esas emociones, bueno, pues que se van a plasmar en una poesía, en una escultura, en una arquitectura, etcétera. Para Platón, bueno, lo bello es la manifestación evidente de las ideas, o sea, de los valores. Es por lo tanto la más difícil y obvia vía de acceso a tales valores, en tanto que el arte, ¿verdad? En tanto que el arte, bueno, pues es esta vía de acceso, ¿verdad? Por estos valores, ¿sí? Y bueno, pues es la más difícil y obvia vía de acceso a tales valores, en tanto que el arte es imitación de las cosas sensibles o de los acontecimientos que se desarrollan en el mundo sensible y constituye más bien una renuncia a ir más allá de la apariencia sensible hacia la realidad y los valores. En otras palabras, bueno, pues van a considerar los griegos que el arte pues es nada más y nada menos que una imitación de la realidad, una imitación de este mundo en el cual nosotros estamos insertos. Y pareciera ser que en una primera instancia los griegos tenían razón. ¿En qué sentido los griegos tenían razón? Bueno, en que si vemos las obras de arte, ¿sí? Van a estar pintados paisajes, ¿sí? Y esos paisajes, ¿de dónde salen? Pues están de la naturaleza. Muchos van a decir, muchos filósofos, ¿verdad? Van a decir que es esta copia, es esta imitación de la realidad. Tú quieres expresar los sentimientos buenos o malos, ¿verdad? Exalzar las cualidades de una persona, bueno, pues escribes la poesía, estás imitando las cualidades, estás describiendo a esa persona que existe en el mundo, ¿sí? Solamente que con este lenguaje poético, con este lenguaje retórico, bueno, pues prácticamente uno exalza, ¿verdad? Pues esos tributos de esa perfección que nosotros vemos en esa cosa, en ese objeto, sí, en ese lugar, donde inclusive más adelante vamos a ver que va a haber arte natural, sí, y arte creado. El arte natural pues es este aspecto de la naturaleza que nos impacta, los atardeceres, los paisajes, ¿verdad? Eso va a ser un arte, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a generar a los sentidos un placer, una paz, una tranquilidad, nos va a transportar a otras experiencias. Y lo mismo sucede, bueno, pues con el arte creado, ¿verdad? Que ya es parte pues del autor, ¿sí? De una persona. Bueno, pues por su parte Aristóteles considera que lo bello consiste en el orden, en la simetría de una magnitud que se preste a ser fácilmente abarcada en conjunto por la vista, en tanto adopta y ya se suya la teoría del arte como imitación, si bien la sustrae mediante la noción de catarsis a esa especie de confinamiento a la esfera sensible a la que Platón la había condenado. En otras palabras, bueno, pues Aristóteles dice, bueno, pues la belleza pues tiene un orden, tiene una simetría, tiene una magnitud, ¿sí? Y que de alguna manera, bueno, pues también considera pues el arte como imitación, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente, cuando nosotros vemos algo que nos impacta a nuestros sentidos, ¿sí? Sea película, sea una canción, sea una poesía, una pintura, una escultura, una arquitectura, hace esta especie de catarsis, ¿verdad? Hace esta especie de autoanálisis, hace esta especie de autoconciencia y que nos transporta, por decirlo de alguna manera, a ese tiempo, a ese lugar, a esos momentos donde nuestra alma, donde nuestro ser, donde nuestro espíritu experimentó esa felicidad, ¿sí? Por eso el arte, la belleza va a tener este aspecto confuso. Yo diría desde mi punto de vista, la belleza tiene un no sé qué que no sé cómo explicarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que impacta directamente, es algo que nos cautiva, es algo que nos mueve, es algo que nos transforma, ¿verdad? En este sentido. Y bueno, pues a partir del siglo XVII,
Las dos nociones de arte y de lo bello, bueno, pues aparecen entrelazadas como objetos de una investigación única, y el enlace fue logrado mediante la concepción del gusto, entendida como la facultad de discernir lo bello, sea dentro, sea fuera del arte. Lo que ya les había comentado, ¿verdad? El gusto, bueno, pues aquí forma una parte importante dentro del conocimiento de la belleza. Si algo no es de nuestro agrado, si algo no es de nuestro gusto, pues simple y sencillamente no sentimos ese interés por profundizar, por querer conocer lo que está plasmado allí, por querer interpretar las emociones, los sentimientos, la historia, el contexto que el autor plasmó en su obra de arte. Ante ello, volvemos y retomamos a Emmanuel Kant, donde dice que estableció la identidad de lo artístico y de lo bello, afirmando que la naturaleza es bella cuando tiene la apariencia del arte, y que el arte no puede ser denominada bello sino cuando nosotros, aun estando conscientes de que es arte, lo consideramos como naturaleza, ¿verdad? En este aspecto, bueno, pues la naturaleza es bella. ¿Y cuál es la naturaleza? El ser de las cosas, ¿sí? No, aquí vamos a entender este aspecto de naturaleza como el ser de las cosas, la esencia de las cosas, ¿sí? Y no tanto, bueno, pues la naturaleza, ¿no? Los animales, las plantas, los árboles, el paisaje, etcétera, aunque sí vamos a hacer mención, ¿verdad? A estos elementos, ¿verdad? Pero entonces, bueno, pues la naturaleza es bella, ¿sí? Podemos decir que nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, estemos flaquitos, estemos gorditos, altos, chaparritos, etcétera, es una belleza perfecta. ¿Por qué? Porque al ser una belleza perfecta significa que es único e irrepetible. Esa es otra cualidad que tiene el arte, que tiene la belleza, mejor dicho, ¿sí? Que es algo bello porque es único e irrepetible, porque te genera una única experiencia, y cada vez que entras en contacto con esa obra de arte, te regenera, ¿verdad?, esa experiencia que tú ya habías tenido, ¿sí? Entonces, bueno, pues Schelling, ¿verdad?, invirtió la relación tradicional entre arte y naturaleza, haciendo del arte la regla de la naturaleza, en vez de hacer de la naturaleza la regla del arte, ¿sí? En este sentido, bueno, pues se ve la imitación, ¿sí? Donde si vemos que está bien trazado, bien perfecto, y coincide, ¿verdad?, la naturaleza con la creación, entonces es arte, ¿sí? Cuando a lo mejor quizá pudiera haber sido al revés. Entre más se parezca al mundo natural, pues más perfecto es, ¿verdad? Pero para Schelling fue diferente, ¿sí? Primero determinó el arte, le estableció una regla, ¿sí? Y esa regla debe de estar sometida a la naturaleza, ¿verdad? Ahora, bueno, esto no lo dice Schelling, pero podemos hacer esta comparación o este comentario, donde, bueno, pues ahora podemos entender por qué para los griegos el cuerpo, el tener un cuerpo físico, muy refinado, muy musculoso, pues era importante. ¿Por qué? Porque era símbolo de perfección, era símbolo de belleza, ¿verdad? En este sentido de que, bueno, pues el arte me marca esta regla, por lo tanto mi naturaleza debe de coincidir con esa regla o con ese parámetro que quizá la sociedad ha puesto como el cuerpo perfecto, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, pues el arte, en efecto, es para Schelling la necesaria y perfecta realización de esta belleza, ¿verdad?, que la naturaleza adquiere solo de modo parcial o causal, ¿verdad? Y de aquí se crea el sistema del idealismo trascendental, que más adelante
lo van a retomar filósofos contemporáneos, ¿verdad? Y modernos, por ejemplo, pues Kant con la crítica del juicio, con los juicios trascendentales, ¿verdad? Que más adelante pues vamos a ir viendo cómo este aspecto de entrar en contacto con la obra de arte nos vuelve trascendentales, ¿verdad? ¿En qué sentido nos vuelve trascendentales? En que nosotros nos convertimos en esos artistas y dejamos huella en nuestra sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomamos como que esa conciencia, ese impacto donde nosotros contemplamos nuestra belleza, contemplamos nuestra verdad y sentimos como ese compromiso de que las otras personas también conozcan su verdad, conozcan su belleza y empiecen a trascender, ¿verdad? En este sentido de este idealismo trascendental, bueno, pues tiene que ver con esta belleza universal, con esta belleza y esta perfección que nunca se acaba, ¿verdad? Por ello en Alemania, bueno, pues hubo un intento de separar la ciencia del arte de la doctrina de lo bello con el objeto de instruir sobre bases positivas una ciencia general del arte. Sin embargo, hasta el día de hoy, desde mi punto de vista, no se ha podido lograr el separar estos dos conceptos porque se necesitan uno con el otro, ¿verdad? Se hermanan en cierto sentido. Bueno, no se despegue, queridos amigos, quédese con nosotros, vamos a otra breve pausa, enseguida regresamos y comparta en sus redes sociales, enseguida regresamos. Filosofía y educación, alimento para el intelecto, impulsando la reflexión. Filosofía y educación, alimento para el intelecto, descubriendo tu ser y tu esencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa sobre estética. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y pues los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre de Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto, y también que nos sigan
y se suscriban, ¿verdad? Allí en nuestra página de Facebook que también lleva el mismo nombre. Y bueno, pues vamos a continuar con esto, ¿verdad? De tratar de definir qué es la estética, ¿verdad? En este programa como primera parte. Y bueno, pues tenemos que tal ciencia tendrá como objeto el arte en sus aspectos técnico, psicológico, moral y social, dejando en cambio a la estética la consideración de lo bello, consideración tradicional en ella, y se considera por lo demás insuficiente, ¿verdad? Para explicar todos los fenómenos artísticos, por cuanto el arte de los primitivos, por ejemplo, y buena parte del arte moderno parece escapar de la categoría de lo bello. Esto es lo que lo va a hacer algo complicado en ese subjetivismo que mencionábamos al inicio de qué es lo que es bello, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros quizá vamos a tener esa manera diferente de percibir la belleza. ¿Por qué? Porque engloban los aspectos técnicos, los aspectos psicológicos, morales, sociales, económicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Que engloban a nosotros como espectador. Es por ello que quizá para nosotros puede ser bella una cosa, ¿sí? Pero para otra persona no. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene el mismo problema emocional que yo tengo, o la misma alegría que yo tengo, ¿verdad? Y puede ser que pues diga, mira esto, qué bello es, que esto me impacta, ¿verdad? No, pues sí, qué bueno que te impacte, ¿verdad? Pero pues a mí no me llama tanto la atención. ¿Por qué? Porque hay que recordar, bueno, pues que tenemos una manera diferente de pensar, una manera diferente de percibir las cosas, aunque se inicie o el proceso de alguna manera sea prácticamente el mismo. Bueno, entonces en estas consideraciones, sin embargo, no parecen ser decisivas, ya que la noción de lo bello está muy extendida en el uso común y también en el culto propio de los críticos del arte y de los filósofos, para clasificar cualquier obra de arte lograda, aun cuando represente cosas o personas que por sí mismas no podrán ser consideradas bellas según los cánones corrientes, ¿verdad? Entonces, para considerar una obra de arte como bella hoy en día, entra en ciertos cánones. ¿Cuáles van a ser esos cánones? Bueno, pues las reglas, ¿verdad?, que tiene que tener una obra para considerarla como una obra de arte. Y para considerarla una obra de arte, en primera instancia, debe de ser que se utiliza una técnica o que se descubre una nueva técnica de hacer arte, ¿sí? Y si un artista hace una obra de arte utilizando una técnica que ya existe, no se le llama artista, se le llama artesano. ¿Por qué? Porque el artesano hace una copia de la técnica que ya existe, ¿sí? Esa es la diferencia. La obra de arte, bueno, pues es única e irrepetible y tiene la técnica, ¿sí? Una técnica que antes nadie había utilizado. Cuando existe la réplica de esa obra de arte, bueno, pues ya no la hizo un artista, la hizo un artesano. ¿Por qué? Porque copió la técnica de ese artista, ¿verdad? Entonces, por eso, para quitarse ese embrollo de, bueno, pues es idéntica a la obra de arte original, bueno, pues nomás se queda en eso, es idéntica, es una imitación, no es una obra de arte como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya fue una copia, ¿verdad?, de ese aspecto original, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por eso se establecen estos cánones dentro del arte. Por lo demás, bueno, pues hay problemas de orden psicológico, social, moral, son debatidos cada vez más en el dominio mismo de la estética y no parece que exijan ser tratados aparte, ¿sí? Estos aspectos van a jugar un papel muy importante, porque de allí va a depender nuestro juicio estético. Desde mi postura, ¿verdad?, y que he desarrollado este trabajo, y se los comparto, ¿verdad?, poco a poco, todavía no está terminado, pero desde mi punto de vista, a partir de una educación estética, podemos generar
a personas más creativas, más innovadoras y podemos conocer de todo. ¿Por qué? Porque el arte engloba todo. ¿Sí? Engloba lo económico, lo social, lo histórico, lo psicológico, lo moral, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque podemos adentrarnos en todas las ramas del saber, inclusive en la química y en la matemática. Y puede ser que tengamos más aprendizajes significativos por medio del arte que de la manera tradicional o de la manera de proyectos o por competencias que hoy en día se enseña, ¿sí? ¿Por qué? Porque el arte despierta la creatividad. Por eso es un problema, ¿verdad? Todas estas vertientes de aspecto psicológico, social, moral, etcétera. ¿Por qué? Porque pues van despertando esta subjetividad de la persona, esta conciencia de la persona para identificarse con un elemento particular que le ayude a trascender en su ser y que lo ayude de alguna manera a transformar su vida, donde yo estoy apostando que la vida también puede ser una verdadera obra de arte cuando se sirve de inspiración para otras personas. ¿Por qué? Porque esa persona nos está juzgando que nuestra vida es bella. Porque te ve feliz, te ve realizando tus sueños, luchas por alcanzar tus metas, y te ven como persona exitosa a lo mejor, ¿sí? Al juzgarte como eso, que se está haciendo referencia desde mi punto de vista que tu vida ha sido o es una verdadera obra de arte. ¿Por qué? Porque el arte también te inspira. El arte también te eleva a tener un conocimiento más profundo de ti y de la comunidad donde pertenece pues esa obra, o sea, esa obra de arte, ¿sí? Por lo tanto, la propuesta en cuestión ha servido solamente para subrayar la exigencia de que la estética incluya para su consideración tales problemas cada vez más, ¿verdad? Sobre todo, pues, hoy en día, dentro de la estética, en esta filosofía moderna, bueno, pues, es un tema, pues, que se debate, ¿verdad? Ya les compartí, pues, un poquito, pues, de este proyecto que estoy realizando también. Y bueno, con el nombre de poética se indica a menudo, hoy en día, el conjunto de reflexiones que un artista hace acerca de su propia actividad o acerca del arte en general. Y si con el uso de esta palabra no se intenta aludir a una forma menor de estética, de puesta o provisional, el uso mismo no suscita objeciones. Por ejemplo, resulta bastante claro que la definición de arte como imitación es la solución a un problema totalmente diferente de aquel al que se presenta como solución. La definición de arte como placer, en efecto, en donde la primera concierne a la relación entre el arte y el hombre, ¿verdad? ¿Por qué hay esta relación entre el arte y el hombre? Bueno, porque vamos a ver más adelante, bueno, pues estos tres problemas fundamentales de la estética, donde si no hay un hombre, no hay arte, no hay estética. ¿Por qué? Porque el hombre es el que genera, es el que crea prácticamente el arte. Y bueno, ante esta situación nos encontramos con tres problemas fundamentales de la estética. Uno, que tiene que ver la relación entre el arte y la naturaleza, ¿sí? Si el arte es imitación del mundo natural o es lo contrario. Segundo, la relación entre el arte y el hombre, donde por medio del arte podemos conocer las cualidades, virtudes del hombre, podemos despertar la creatividad y donde el hombre por medio del arte plasma sus sentimientos, sus experiencias, sus emociones, ¿sí? Un ejemplo de ello, ¿verdad? A muchos sí las van a considerar como obras de arte, muchos otros no la van a considerar como obras de arte, pero allí tenemos los códices, las pinturas rupestres. Si nosotros analizamos las pinturas rupestres, ¿qué es lo que plasman el día a día de esa comunidad primitiva? ¿Sí? Entonces, el hombre allí plasma su quehacer ordinario, común. Si analizamos algunas poesías, y ustedes lo saben, tenemos poesías políticas, heroicas, a la nación, etcétera, etcétera, dedicadas a ciertos personajes. Bueno, pues allí exalzan, ¿verdad?, la figura del hombre, y a partir del hombre se crea el arte, y el arte crea al hombre, ¿verdad?, en esta relación. Y por último, bueno, pues el problema fundamental de todo esto es la tarea del arte. Bueno,
pues sí, el arte es belleza, el arte es esto, el arte es aquello, ¿sí? La belleza se relaciona con el arte, pero ¿cuál es la tarea fundamental del arte? ¿Sí? ¿A qué está llamado el arte? A despertar en la conciencia, en la razón de la persona humana, ¿sí? Donde yo pudiera decir desde mi postura, ¿sí? Aclaro desde mi postura, que una tarea esencial del arte es despertar la conciencia de la humanidad para saber que nosotros somos artistas y que podemos hacer de nuestra vida una verdadera obra de arte, que podemos ser creadores, que el arte no solamente es para los intelectuales, es para los que saben dibujar, para los que saben pintar, no, es el despertar la conciencia de creer, de generarnos esa conciencia perfecta y plena, donde toda nuestra experiencia pues nos dé placer, ¿verdad? Ese placer de vivir ante las situaciones malas, ante las adversidades, ¿sí? Verlas como esas creaciones perfectas, ¿sí? Esas creaciones bellas. ¿Por qué? Porque el arte te va a dejar un aprendizaje. Y bueno, pues queridos amigos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera emisión con este temita de qué es la estética como primera parte. En el siguiente programa vamos a ir abordando cada uno de los problemas de manera separada para que no se nos confundan, ¿verdad? Y no revolvernos pues de información y de lo que dicen todos los filósofos, sino pues de ir tranquilos, ir paso a paso, irlos acompañando, ¿verdad? En este proceso del tratar de definir qué es la estética. Y bueno, pues los esperamos para nuestra próxima emisión, el próximo miércoles. Por aquí vamos a estar en punto de las 6 de la tarde aproximadamente. Y bueno, pues que estén al pendientes, que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿verdad? En Facebook como Filosofía y Educación Alimento para el Intelecto, y en YouTube también como Filosofía y Educación Alimento para el Intelecto. Y compártenos, ¿verdad? Estos materiales. Sí, comparte estos materiales a tus conocidos en tus grupos, y pues muchísimas gracias por todos esos likes, por todas esas estrellas, bueno, pues que nos han regalado y que de alguna manera pues nos motivan a nosotros a seguir creando contenido para compartir el conocimiento. Y bueno, pues me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca, y nos vemos en nuestra próxima emisión.